Saludos y bienvenidos a la lectura de la Biblia textual. Vamos a continuar con la lectura del Génesis, nos vamos a sobreponer del capítulo anterior. Para quien se lo perdiera, le aconsejo que pare aquí, apriete la pausa y vaya al capítulo anterior, porque es un capítulo que no le va a dejar indiferente. Hoy empezamos con el capítulo 35. Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Elohim a Jacob: levántate, sube a Betel y habita allí, y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías delante de Esaú, tu hermano. Cosas que a mí me parecen curiosas de este primer versículo. Empieza diciendo: dijo Elohim a Jacob. ¿Qué ocurre aquí? Si nosotros, en vez de leer la Biblia textual, esta Biblia que ha sido poco manipulada desde su original, siempre han recibido alguna manipulación, nunca nos llega el texto original que se escribió, así que esto es más o menos lo más fiel a lo que se escribió en un principio. Si en vez de esto nos llega cualquier otra Biblia más manipulada, este versículo diría: dijo Dios a Jacob. Con lo cual Elohim se traduce como Dios. O sea, todas aquellas dudas de qué pueden ser estos Elohim, si es alguien en singular o en plural, que ya sabéis que yo lo he defendido desde el principio, que esto se refiere al plural, pues aquí vemos perfectamente que esto se nos confirma. Porque dijo Elohim a Jacob. O sea, tenemos a un tal Elohim, o en mi caso a unos tales Elohim, que para demostrar que no son exactamente el mismo Dios, dicen: levántate, sube a Betel, haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías delante de Esaú, tu hermano. O sea, si Elohim fuese el mismo Dios, diría: haz un altar a mi persona, hazme un altar, dedícame un altar. En cambio no, dice Elohim, esto es Elohim, le dicen a Jacob: haz un altar a ese Dios que se te apareció cuando tú huías delante de Esaú. Además le dice: sube a Betel y habita allí. Entonces dijo Jacob a su casa y a todos los que estaban con él: quitad los dioses extraños que hay entre vosotros, purificaos y mudad vuestras ropas. Esto supongo que también os dará que pensar, porque ya podéis ver que aunque han aceptado el pacto con Dios, que es un Dios único, se han convertido a una religión monoteísta, siguen siendo pastores y siguen teniendo su propio folclore y propias religiones menores. Ellos tienen aquellos ídolos que habíamos visto en capítulos anteriores. Y ahora Jacob les pide a sus familiares y a todos los que habitan con él que se deshagan de estos dioses menores, de estos ídolos, que se purifiquen y que cambien sus ropas. No sé qué tiene que ver el tipo de ropa para no pecar en este caso. Levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Esto es lo que ahora manda y ordena Jacob: que se levanten el campamento y pasen a habitar en Betel, donde allí edificará un altar dedicado a Dios. Le dieron pues a Jacob todos los dioses extraños que tenían en su mano y los zarcillos que tenían en sus orejas, y Jacob los enterró bajo la encina que había junto a Siquem. Estos le dan todos estos elementos que no serían bien vistos a ojos de Dios, y tanto los zarcillos, que se ve que no están aceptados entre los seguidores de Elohim, de Yahvé, perdón, Elohim no es Yahvé, aunque Yahvé sí es uno de los Elohim. Esto creo que va quedando cada vez más claro. Pues entierra todos estos elementos bajo una encina, allí donde habían habitado hasta ahora, en Siquem. Luego partieron, y un terror sobrenatural sobrecogió a las ciudades circunvecinas, por lo cual no persiguieron a los hijos de Jacob. Esto es lo que ellos cuentan, que las ciudades quedan atemorizadas. Yo supongo que cuando ves levantarse un campamento que debe estar formado por más de 100 o incluso más de 200 personas y pasa por delante de tu ciudad, que son ciudades muy pequeñitas, pues es posible que nadie se atreva ni a atacarlos ni a saludarles, no vayan a pensar que puedan ser ellos atacados por esta masa de gente en movimiento. Y llegó Jacob a Luz, que es Betel, en tierra de Canaán,
él y todo el pueblo que estaba con él, pues ya han llegado a su destino, a este destino de Betel. Y edificó allí un altar, y llamó el lugar el Betel, porque allí se le había revelado Elohim cuando huía delante de su hermano. Pues ahí, cuando huía delante de su hermano, se le había revelado Elohim. Yo creo que es el mismo lugar donde Jacob tiene el sueño aquel de la escalera y ve bajar a los ángeles, a los Elohim. Así que es posible que lo que se le revelara no fuera el mismo Dios, sino estos seres superiores. Ya vimos que sí, que eran varios, que eran unos cuantos Elohim. Elohim para mí es una palabra en plural. Entonces murió Débora, nodriza de Rebeca, y fue sepultada en la parte baja de Betel, debajo de la encina, y él la llamó Alon Bakut. Parece que las encinas son un elemento bastante recurrido por estas gentes. Ahí debajo de las encinas se entierran tanto las cosas desechadas como a los seres queridos. Así que atención a los arqueólogos, si quieren buscar y encontrar restos, lo mejor es que excaven cerca de encinas. Ahí muere Débora, una nodriza, la nodriza de Rebeca. Y Elohim se apareció otra vez a Jacob después que había regresado a Padan Aram y lo bendijo. Ahora regresa a Padan Aram y allí se le aparece otra vez Elohim y Jacob es bendecido por él. Y le dijo Elohim: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Atención, ya sabéis de dónde es originario el nombre de Israel. Yo no estaría demasiado orgulloso de llevar este nombre que me relaciona con Jacob, pero esta es una opinión personal. A mí no me cae en absoluto nada bien este tal Jacob. Así que cuando oigáis Israel, sabed que en realidad o originariamente su nombre era Jacob. Después le dijo Elohim: yo soy el Shaddai, fructifica y multiplícate. Una nación y una congregación de naciones procederá de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Pues ahora sí que parece que este Elohim que se aparece puede ser Dios, porque el Shaddai es traducido como el Dios Todopoderoso, así que es posible que de entre estos Elohim ahora sea el propio Yahvé quien le bendice y le dice otra vez, una vez más, que se multiplique y fructifique. La tierra que di a Abraham y a Isaac te la doy a ti, también a tu simiente después daré la tierra. Yo os dejo que cada uno tenga su propia opinión. Hemos leído la Biblia conjuntamente desde el primer capítulo y podéis ver cuál es el criterio de elección de sus favoritos de Yahvé. A mí me deja un poco preocupado el modo que tiene de favorecer a unos o de desfavorecer a otros. En este caso, él vuelve a confirmar su favoritismo por Jacob. Y ascendió Elohim de su lado en el lugar donde había hablado con él. Otra vez, nada curioso en este versículo, parece que no importe, pero este versículo tiene una importancia vital. Pido perdón por mi insistencia para después poder descifrar cuál es la intención del autor de estos libros. Vemos de nuevo que Elohim asciende de su lado personificado allí donde ha hablado directamente con él, un Dios que habla con un hombre, en este caso con Jacob, Israel. Y erigió Jacob una estela en el lugar donde había hablado con él, una estela de piedra, y derramó sobre ella una libación y vertió aceite sobre ella. Pues así honra el gesto de Elohim hacia su persona que le acaba de bendecir. Y Jacob llamó Bet-El, el nombre del lugar donde Elohim había hablado con él. Pues podemos descifrar que Bet-El significa ese lugar donde Elohim habló con Jacob. Muerte de Raquel. Partieron de Betel y faltando aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, le llegó a Raquel el trance de parir, pero su parto venía difícil. Abandonan Betel, no sabemos por qué, tal vez
algo tan simple como que son nómadas, aunque los Elohim le han pedido que habiten en este lugar en Betel, pues parece que ahora van de camino para llegar a Efrata, dice exactamente. Y durante este trayecto a Raquel le viene el momento de parir. Y aconteció que en la dificultad de su parto la partera le dijo: no temas, que también tendrás este hijo. Pues esto es lo que le dice la partera. El título nos ha hecho un spoiler, así que esto no tiene más emoción que ver cómo va a morir Raquel. Y ocurrió que al salírsele el alma, pues estaba muriendo, llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Creo que es la primera vez en la lectura de la Biblia, desde que hemos empezado a leer el Génesis, que nos hace referencia a un alma. Aquí dice que a Raquel se le sale el alma, eso significa que está muriendo. Antes, cuando morían, nos decían que volvían a la tierra. No sé si os acordáis. Ahora dice que muere, se le sale el alma y que a la criatura que nace le van a llamar Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Betlehem. Pues también es la primera vez que vemos este nombre, Betlehem, Belén. Y erigió Jacob una estela sobre su sepultura. Esta es la estela de la tumba de Raquel hasta hoy. Pues otra vez vemos el uso de las estelas de piedra. Antes era para confirmar y recordar pactos, y ahora vemos que también se utilizan para recordar a seres queridos que nos abandonan, que mueren. Y partió Israel y plantó su tienda más allá de la torre de Eder. Nada más que localización geográfica tan precisa como siempre. Los hijos de Jacob. Mientras Israel habitaba en aquella tierra, aconteció que Rubén fue y se acostó con Bilha, la concubina de su padre, e Israel se enteró. Pues aquí tenéis la confirmación de que el celibato es algo muy posterior a la escritura de este Génesis. Todos estos tenían, además de más de una mujer, tenían también a concubinas, y una de estas concubinas ahora se acuesta con Rubén, hijo de Jacob. Ahora bien, los hijos de Jacob fueron 12, hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, y Simeón y Leví, y Judá, e Isaacar y Zabulón. Vamos a ver, 12 hijos tiene Jacob, otra vez el número 12. 12 son las tribus de Israel. Fijaos qué casualidad. Las tribus de Jacob son 12, las tribus de Israel son 12, es un sinónimo. Cada uno de sus hijos parece que va a dar lugar a las futuras tribus de Israel. Hijos de Raquel, José y Benjamín. Hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. E hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Muerte de Isaac. Y fue Jacob a su padre Isaac en Mamré, ciudad de Arba, que es Hebrón, precisamente donde Abraham e Isaac habían peregrinado. Ahora Jacob se dirige a Mamré, donde habita Isaac, a visitarle. Y fueron los días de Isaac 180 años. Otra vez, repito que en uno de los capítulos del principio del Génesis, Dios decidió que los hombres no serían tan longevos, que vivirían más o menos 100 años, pero estos siguen viviendo casi el doble. Y expiró Isaac y murió, y fue unido a su pueblo, anciano y lleno de días, y lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Pues ahora vemos que Esaú también estaba presente en la muerte de Isaac, y con este adiós del patriarca de Israel nos despedimos, igual que me despido yo de vosotros. Hasta el próximo vídeo. Un saludo.